Casi nos adentramos en el final de este taller de marketing y marca personal. Entramos en la parte número 6, la clave número 6. Solo nos queda una, la número 7. Y en este apartado vamos a hablar de mentalidad de marca. Y te voy a proponer que pienses en esta doble vertiente. ¿Tengo una marca estancada? Es decir, ¿soy yo y represento como persona o como profesional una marca estancada? ¿O represento una marca expansiva? Para esto te invito, y este cuadrito, esta diapositiva que ves aquí es el fruto del estudio de una investigadora, una especialista en psicología de la motivación, Carol Dweck, que durante años se dedicó a entrevistar, a investigar sobre qué factores daban éxito a determinadas personas. Daban, digamos, un diferencial a determinadas personas respecto a otras, ¿no? Dentro del concepto siempre de la psicología de la motivación. Pues bueno, Carol Dweck, esta investigadora y especialista en psicología, descubrió básicamente que hay dos tipos de mentalidad, con unas características muy concretas. Por favor, no interpretes que hay una mentalidad mejor que otra. De hecho, cada uno de nosotros probablemente tendrá una combinación de algunos ingredientes de la mentalidad fija y de la mentalidad de crecimiento. Tenemos las dos, aunque hay una que siempre es preferente. La mentalidad fija, ¿de qué nos habla? Nos habla de aquellas personas en las que predominantemente hay una necesidad de valoración, una necesidad de reconocimiento y externo, claramente. Hay una motivación extrínseca y es que los demás nos valoren, los demás nos aplaudan, nos den reconocimiento. Además, la tendencia natural es a mantener los logros. En las conversaciones con estas personas hablan mucho de cosas que lograron en el pasado, se repiten en esas historias e incluso se recrean de alguna manera o entran en un diálogo interior. Realmente intentan replicar ese pasado en el presente, en el futuro. Buscan la comodidad de los seguros, la seguridad es clave para estas personas y su inteligencia está basada en no cometer errores. Un perfeccionismo, una tendencia al perfeccionismo. Ven también los resultados en su vida personal y profesional en términos de éxito o de fracaso, algo extremo, y su miedo fundamental, el que más anida en ellas, en ellos, es el miedo a intentar y fallar. Por eso probablemente intenten poco para no fallar, evidentemente. Si no haces nada, no fallas. Lo que pasa que esto podría ser un error, ¿no? Y luego está por otro lado la mentalidad de crecimiento. Aquí son esas personas, o podemos encontrar a esas personas que realmente tienen una necesidad de desafío y de reto. Nunca están quietas, están inquietas. Precisan tener retos y desafíos que superar, digamos, con cierta regularidad. El cambio forma parte de su vida. Evidentemente muestran un afán de superación que a veces podría llegar a ser hasta intenso u obsesivo, que tampoco es bueno. Pero bueno, hay un afán de superación. Quieren superarse, quieren mejorar, es decir, el tiempo es poco. La búsqueda de nuevos horizontes, es decir, explorar y avanzar en nuevas áreas, en otras áreas en las que probar pues sus habilidades, sus capacidades. Su inteligencia está basada en el aprendizaje de lo difícil, es decir, cuanto más difícil es algo, pues merecerá la pena aprenderlo, ¿no? Ven los resultados en su vida personal y profesional como éxito o aprendizaje y su miedo base es el miedo a estancarse. Desde luego es un miedo muy sano y muy bueno, es decir, habría que pensar, ¿no? O deberíamos repensarnos que si no tenemos este miedo, si no nos preocupa estancarnos como personas o estancarnos como profesionales, pues igual estamos corriendo un riesgo significativo. Revísate en cuál de los dos cuadrantes, en cuál de las dos mentalidades tienes más ítems, hazte la compensación y mira a ver dónde está tu preferencia. Por supuesto, si tu mentalidad es fija, te va a costar bastante más
el tema de construir, edificar una marca personal que realmente sea relevante y que sea distintiva. Te va a costar, porque realmente igual ni te preocupa esto de la marca personal o el marketing, y realmente la búsqueda que tienes es de otro tipo. Cuidado si buscas la seguridad, ya hablamos de la flexiguridad en algún módulo anterior. La seguridad que vas a tener está basada en la flexibilidad, y la flexibilidad te la da desarrollar una mentalidad de crecimiento. Es decir, estas mentalidades no vienen de fábrica, o bueno, pues alguna parte pudiera ser que nos viniera innata. Ahora se desarrollan, podemos evidentemente trabajarlas. Hablar de mentalidad de crecimiento es hablar también de productividad personal, es decir, aquellas personas que realmente quieren construir una marca personal y quieren de alguna manera estar en el cuadrante de la mentalidad de crecimiento, es decir, en este, que es a lo que debemos todos tender, porque es la que nos va a dar, digamos, el éxito o resultados positivos en este nuevo tiempo que nos viene por delante. Implica ser una persona de hábitos, pero no de cualquier hábito. Invitarte también a este maravilloso libro, que es un clásico y casi un obligado del mundo de la productividad personal, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey, que nos habla precisamente de 7 hábitos de aquella gente que consigue resultados en su vida personal y profesional. ¿Y cuáles son? Pues fíjate, el primero, ser apasionada, ser apasionado. ¿Y esto qué significa? ¿Andar enamorado cada 2x3? Pues no. Significa que pongas pasión a aquello que quieres alcanzar, a aquello que quieres ser. Que le pongas pasión a tu marca personal. Segundo, comenzar con un objetivo en mente, es decir, tener siempre una finalidad, una meta, un objetivo en mente. Cada día debe arrancar no con un objetivo diferente, sino con ese objetivo que debo tener en mente hasta que lo alcance, y luego ya pues me pondré otro. El tercer hábito de la gente efectiva, primero lo primero. ¿Cuánto cedemos en nuestro día a día a la urgencia, a lo urgente? Y lo que es peor, a las urgencias y lo urgente de los demás, ni siquiera lo urgente nuestro. Pues probablemente aquí descubrirás que hay que dedicar tiempo a lo importante antes que lo urgente. Tener un pensamiento ganador, tener un pensamiento, una mentalidad de éxito, ya lo hemos visto, ¿no? Empiezas a comprobar, todo está conectado, evidentemente, ¿no? El pensamiento, las conversaciones interiores que tengamos, tienen que ser ganadoras para triunfar. Segundo, quinto en este caso, entender para luego innovar. Comprende primero para luego ser comprendido, sería en los términos que nos plantea Covey, ¿no? En el ámbito profesional hay que comprender y entender primero cómo funcionan las cosas para luego intentar transformarlas. En sexto lugar, genera energía y ten energía. Sé una persona, ya lo hemos visto en más de una ocasión, lo hemos escuchado, te lo he planteado, una persona que genera energía, que suma. Y en último lugar, el último hábito, cuestionar el statu quo, es decir, que rompa las reglas, que no te mantengas en la zona de confort, que realmente estés siempre en la zona de expansión. Cuestiona primero que nada antes que cuestionar lo que nos rodea. Cuestiónate a ti misma, cuestiónate a ti mismo, y crece y avanza en esa dirección. Aquí lo tienes detallado cada uno de esos 7 hábitos, tal cual lo plantea el amigo Stephen Covey. Y fíjate, aquí ya lo detalla, tienes el primero, ser proactivo. Ser proactivo es ser apasionado, ponerle pasión a las cosas. Si le pones lamentación y queja, eres reactivo. ¿Entiendes esto, no? Es decir, primer hábito, la proactividad, tener iniciativa, tomar la iniciativa. El segundo, el fin en mente, es decir, una comprensión clara de a dónde te diriges, cuál es tu meta, tu objetivo. Cada día debe amanecer con ese objetivo y esa meta. Primero lo primero, este es el ejercicio de la voluntad. No ceder a la urgencia para así ceder a la importancia, a lo importante. Por supuesto que lo urgente hay que hacerlo. A veces lo urgente es muy importante.
entonces ahí ya no hay duda. Si es importante y es urgente, está en primer lugar. Pensar en ganar, la del liderazgo, que si lo recordamos en el anterior, la 4, hablábamos del pensamiento ganador, ganar. Pensamiento ganador no significa ganar tú sola, tú solo, es decir, tener resultados para ti, no. Ganar tú y que gane el entorno en el que te mueves. Primero comprender para luego ser comprendido. Esto es un tema de comunicación, ya lo veíamos aquí. Primero entender para luego innovar, luego transformar. La sinergia, que es el 6º apartado. La sinergia nos hablaba de generar energía, tener energía. A fin de cuentas, eso es la sinergia. Sumar con otras personas. Y el último, afilar la sierra, como lo denomina Stephen Covey, que es la renovación personal. Es importante dedicar tiempo a formarse, a prepararse, a entrenarse, a generar aprendizaje y aplicar ese aprendizaje. Bueno, no me voy a detener demasiado, pero aquí los tienes un poquito más detallados, lo que serían estos 7 hábitos que me llevan a la productividad personal y profesional y qué significado le podemos dar a cada uno. Bueno, ser proactivo, ser proactiva. Ser proactiva, ser proactivo está clarísimo, es que nosotros elegimos la respuesta a las circunstancias y a lo que el entorno nos plantea. Elegimos nosotros la respuesta, elegimos nuestro comportamiento, elegimos nuestras decisiones. Es entender que somos arquitectos de nuestro destino. Empezar con un fin en mente, clarísimamente, que tu vida tenga una razón de ser, un propósito, la finalidad en la mente. Solo aquellas personas que tienen una finalidad, un propósito, una misión, y así lo entienden y así lo comparten, son aquellas que logran realmente cosas importantes. Esto al final te permite dirigir tu vida, que las acciones que vas a decidir, que vas a cometer, están dirigidas a alcanzar significado en nuestra vida. Primero lo primero, lo urgente es una tiranía. Seguro que ya lo has comprobado y si no lo has comprobado, estarás cerca de comprobarlo. Y debe estar y es importante que esté y que haya un tiempo en nuestra agenda personal y profesional para aquellas actividades que dan sentido a nuestra vida personal y profesional. Primero, lo primero, y lo primero es lo importante. Aquí entran la disciplina y la voluntad para llevar a cabo lo importante y no ceder a lo urgente. Desarrollar una mentalidad de abundancia, pensar en ganar, tener un pensamiento ganador, como nos decían en el gráfico de la primera diapositiva, ¿no? Evitar el juego evidentemente de la suma cero. Para que yo gane, alguien tiene que perder. Estás muy equivocada, muy equivocado si así piensas. Durante un tiempo puede que consigas esa suma cero porque tú ganas y alguien pierda. La realidad es que 1 más 1 puede ser el resultado que tú le pongas. 3, 5, 4, 7. En definitiva, es trabajar en términos de equidad y convivencia entre las personas. Comprende primero para ser comprendida. Tienes que hacer el esfuerzo de comprender primero. Si pretendemos que se nos comprenda, que se nos entienda en nuestros proyectos, pues primero tendremos que sembrar la esencia del respeto. Y respetar, ¿qué? Respetar implica comprender al otro, comprenderlo en sus emociones y en sus sentimientos, a la otra persona, al entorno, comprender. Haz un esfuerzo en respetar y en comprender opiniones, sentimientos y emociones de los demás. Al final serás entendida, serás una persona aceptada, serás una persona de referencia. El hábito de la sinergia, cultivar la actitud de valorar la diversidad. La sinergia, ¿qué es? La sinergia es entrar en la vida de la gente para sumar o incluso sumar las vidas de otra gente para crear cosas superiores, proyectos e iniciativas superiores. Cuando te juntas con otras personas con ideas divergentes, totalmente contrarias, que no tienes que poner en contraposición, que no es para debatir, sino para sumar, al final eso es el trabajo en el equipo.
y al final el logro de un trabajo en equipo siempre es superior. Afila la sierra. Afilar la sierra es usar esa capacidad para renovarnos física, mental, espiritual y emocionalmente. Es conseguir realmente el máximo de la eficacia y de la eficiencia personal, la efectividad en los distintos roles que desempeñamos en nuestra vida. En definitiva, ser proactivo va a desarrollar en ti el hábito de la responsabilidad. La proactividad tiene como resultado clave la libertad. Cuando tienes una finalidad, una razón de ser, cuando tienes un propósito, una misión en mente cada día, el hábito que vas a desarrollar es el del liderazgo personal. Y el resultado que vas a tener es que tu vida tendrá sentido y estarás dando sentido a tu vida. Primero lo primero, cuando te centras en lo importante, primero en lo importante y no en lo urgente, al final desarrollas el hábito de la administración personal, de la productividad personal. Y ni te cuento lo importante que es esto en el ámbito profesional. ¿Cuál es el resultado clave que vas a obtener? Que serás alguien que tiene la habilidad de saber priorizar. Y quien sabe priorizar probablemente tomará decisiones más acertadas, mejores decisiones. Cuando piensas en ganar, cuando piensas en el beneficio mutuo, ese es el hábito que vas a obtener, ese es el hábito que vas a desarrollar. Teniendo una mentalidad ganadora de ganar, gano yo, gana el otro, ganamos nosotros, desarrollas el hábito del beneficio mutuo y al final el resultado clave es la equidad, el bien común. Y qué importante es esto. Cuando haces un esfuerzo adicional, superior, en comprender primero, antes que en ser comprendida y comprendido, lo que estás desarrollando es el hábito de la comunicación efectiva. Ese hábito te da como resultado fundamental el respeto, la convivencia, el respeto que proyectas y el respeto que recibes, la convivencia. Realmente serás una persona apreciada, se querrá estar contigo. Y ni te cuento lo que significa en la autenticidad de la marca personal. El hábito de la sinergia, el hábito de sumar la diversidad, el hábito de acostumbrarnos a no solo escuchar y estar con aquellas personas con las que sintonizamos. No. Amplía tu círculo de relaciones. Relaciónate con aquellas personas que incluso tienen un pensamiento divergente, como veníamos antes. Al final vas a desarrollar el hábito de la interdependencia. ¿Y cuál es el resultado? El resultado de este hábito son logros superiores, la innovación, la transformación, realmente lo importante. Y el último, afila la sierra. Este nos desarrolla el hábito de la mejora continua. Cuando dedicamos tiempo a crecer personal y profesionalmente, a leer, a ilustrarnos, a aprender, a escuchar, a incorporar el crecimiento en nuestra vida, mejoramos continuamente el Kaizen que llaman los japoneses. El resultado final que tenemos es la renovación personal. A fin de cuentas, eso nos da una vida con balance. Una vez visto estos 7 hábitos para la gente altamente efectiva, comentarte muy por encima, porque si no esto ya se convierte en demasiadas herramientas que luego habrá que interiorizar. Y otra gran herramienta, el DBM, el Developmental Behavior Modeling, el modelaje y desarrollo comportamental, es decir, del desarrollo del comportamiento, que a fin de cuentas es el modelaje personal y profesional. Es una pequeña técnica, un modelo, que nos permite proyectar modelos de éxito mediante el cambio, el aprendizaje y el crecimiento. En el módulo anterior veíamos algunos ejemplos de marcas personales y veíamos sus 10 reglas para el éxito. Utiliza esos ejemplos para modelar, no para copiar, es decir, para identificar aquello que puede ser valioso para incorporar en tu vida personal y profesional. Bueno, esto lo desarrolló John McWhirter, que es un especialista en la comprensión del cambio,
en modelos para comprender cómo podemos cambiar. Y bueno, en la programación neurolingüística, en la PNL, que no sé si la conoces, pero es la excelencia en comunicación, es la gran herramienta para conseguir el cambio primero en nuestro interior, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y a partir de ahí poder conseguir el cambio en el exterior. El DBM además se basa en el aprendizaje observacional. Hay que observar. ¿De qué se trata? Observando modelos de éxito, identificamos estrategias que podemos aplicar para facilitar un cambio intencionado en nuestra vida personal y a partir de ese cambio intencionado obtener una mejora. ¿En qué se centra el DBM? Pues en la conducta humana y organizacional, es decir, observar y aprender, aprendizaje observacional de personas concretas que tienen un desarrollo superior, equipos u organizaciones que tienen patrones de éxito respecto al saber ser y al saber hacer, es un modelo de ingeniería del éxito, es decir, modelando, aprendiendo, observando e incorporando ese cambio intencionado en nuestras vidas, estamos trabajando la ingeniería del éxito. Aquí te dejo los pasos que hay que hacer para trabajar el DBM, descubrir y modelar, es decir, buscar especialistas, expertos, equipos, organizaciones exitosas en diferentes campos y identificar cómo lo hacen, que eso es lo que significa la estrategia. Analizar y determinar cómo, cuándo y para qué alcanzar rápidamente las metas y objetivos planteados. Es decir, que te preguntes para qué quiero modelar y para qué este ejemplo y no otro. Comprender los factores y variables clave que influyen en el éxito personal y profesional. Ya hemos ido viendo en módulos anteriores muchísimos de esos factores, muchísimas de esas variables. Y luego, claro, el último paso es establecer e incorporar conductas de excelencia, que te apliques el cuento, como si dijéramos. Y aquí tienes una serie de ámbitos de aplicación del DBM que, como verás, son muchísimos. En el ámbito personal y profesional, sobre todo en el profesional, y en las organizaciones, es brutal, es espectacular. Si tienes un proyecto de aprendizaje, de emprendimiento, más que nunca toca aplicar esto. Y por último, también hablando de todo lo que tiene que ver con este módulo que es, como te quiero hacer recordar, nos habla de mentalidad de marca estancada versus expansiva. Es posible que te encuentres en algún momento, en algún proceso de selección, con este modelo, el modelo DISC, que es bueno que al menos lo conozcan, ¿no? Porque nos permite conocer nuestras conductas clave. Esto está muy relacionado también con el DBM, podríamos utilizarlo como complemento. ¿Cuáles son nuestros comportamientos fundamentales? Y vuelvo y repito, en procesos de reclutamiento te harán un test para identificar estos 4 elementos que vemos aquí, pero que tú puedes utilizar para saber realmente dónde querrías incorporar modelos de excelencia. ¿Cuáles son esos 4 comportamientos fundamentales de los que nos habla el sistema DISC? Bueno, primero nos habla de la dominancia, la forma en la que ejercemos el liderazgo, la forma en la que interactuamos con el entorno, la forma en la que buscamos el control, el desafío, o cómo evitamos o afrontamos el conflicto. Y hay varias fórmulas. Podemos ser decididos, enérgicos, rápidos, directos, independientes, exigentes. Si la dominancia la tenemos alta, como si dijéramos, pero no te preocupes, esto va por unos test y unas plantillas, pero bueno, al fin de cuentas todos tenemos la dominancia, el estilo de liderazgo más alto o más bajo. Seremos más decididos, menos decididos, más enérgicos, menos enérgicos. La influencia, que a fin de cuentas es la forma en la que tratamos con los demás, interactuamos con los demás, es cómo establecemos esa relación con los demás. Si lo hacemos en términos de introversión o lo hacemos en términos de extroversión, es decir, si buscamos más la introspección o buscamos la conversación. Luego tenemos la estabilidad, que es otra variable comportamental fundamental. Es decir, hay personas que buscan la estabilidad, el paso a paso, y hay otras que buscan más la flexibilidad. Es decir,
buscas coherencia, armonía, estás abierto al cambio, cuánto estás abierto al cambio y cuánta es tu dinamicidad o proactividad. Es decir, cuánto tengo más de esto que está por aquí. Y luego está el nivel de cumplimiento, es decir, cuánto nos apetecen las reglas, cuánto nos gusta lo de las reglas o cuánto no nos gusta lo de las reglas. Hay personas que precisan, por ejemplo, en las organizaciones, de reglas muy claras, muy establecidas para poder funcionar, y otras que precisan de niveles de autonomía, niveles de libertad bastante mayores. Pues recuérdalo, son 4 comportamientos básicos que definen pues la forma en la que nuestro estilo natural de comportarnos, ¿no? Aquí tienes un poquito más de detalle de cada uno de estos apartados: la dominancia, la influencia, la estabilidad y el cumplimiento, y en qué se basa. No nos vamos a detener aquí, y sí que aproveches esta documentación, este aprendizaje, este contenido de este módulo. Gracias por tu atención una vez más.